Eso es lo que vamos a escuchar desde Éxodo 12, versículo 14 hasta 28. Solo un recordatorio, la palabra de Dios es eficaz y nunca regresará vacía. Entonces, esto es suficiente para nosotros. Entonces, ponga atención. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudada. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta. El Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Esto es la palabra de Dios. Padre Santo, gracias por esta palabra y esta sección de tu palabra. Oh Dios, háganos aptos para entender. Nosotros mismos no tenemos la habilidad. Todo lo que conocemos, todo lo que podemos entender viene de tu Espíritu Santo. Entonces, oh Dios, darnos ojos para ver, oídos para escuchar, corazones listos para recibir tu palabra. Oh Dios, no hemos llegado solo para hacer un check de la cosa que debemos hacer cada semana, pero hemos llegado porque sabemos que tú siempre estás obrando a través de tu palabra. Oh Dios, bendice su palabra. Perdona a él que predica por sus pecados, porque sus pecados son muchos. Haga que la gente de esta iglesia puedan entender y ver más de Cristo. No hemos llegado para escuchar de un hombre, hemos llegado porque sabemos que tu palabra nos da vida y vida
en Cristo Jesús. Háganos ver a Cristo y oremos esto en Cristo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé si ustedes en un momento o en su vida luchan con olvidar cosas o han tenido gente en su familia que tiene ese problema. Yo sí soy alguien que tiene ese problema. Mis llaves, mi billetera, todas esas cosas se quedan a todos lados. La cantidad de veces que yo he llegado acá y he tenido que pedir a Ariel o a Rudy a abrir la puerta de mi oficina porque yo dejé mis llaves en la casa, es porque yo soy alguien que siempre estoy olvidando. Si no tenía mi cabeza conectado con mi cuerpo, creo que lo dejaría en la casa también. Pero la idea es, cuando llegamos a este texto, veamos que Dios da algo para el pueblo de Israel para que ellos recuerden. Pero nosotros podemos decir, no sé tampoco si ustedes han tenido la experiencia, la triste experiencia de tener a alguien que ha luchado con Alzheimer, que ha pasado por ese proceso de olvidar cosas. Mi abuela tenía Alzheimer al final de su vida y lo más triste era ver a alguien que siempre me escribió cartas para mi cumpleaños, a llegar a verla y no podía recordar quién era. Y eso es un proceso difícil de olvidar y ver que ella estaba costándola recordar esas cosas. Pero nosotros podemos decir a veces, y eso es porque tenemos textos como estos, nosotros tenemos Alzheimer teológicamente hablando. Olvidamos a nuestro Dios. Entonces nuestro Dios ha dado cosas a nosotros para causarnos recordar quién es nuestro Dios. Y eso es exactamente lo que veamos en este texto, que el Dios de Israel quiere que ellos recuerden lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer. Y eso es el punto número 1, una ordenanza perpetua, que veamos en versículo 14 y también en 17 y también vamos a verlo en 24 y también en 25 y 26. La idea es, primeramente, Dios dice en versículo 14, y este día será memorable para ustedes y lo celebran como fiesta al Señor. Lo celebran por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Es algo que ellos no deben olvidar. Es algo que ellos siempre deben recordar frecuentemente. Él ha puesto un tiempo específico para que ellos pudieran celebrar esto. Lo vimos la semana pasada, que debe ser en el primer mes y ellos deben celebrar al día 10 y deben tomar un animal de 10 días, de un año y desde 10 días hasta 14 días debe guardarlo y después hacer todo este proceso. Pero debe ser algo que ellos hacen perpetuamente. No es una sola vez. Nosotros tenemos recuerdos de cosas que hemos hecho una sola vez y es un buen recuerdo. Puede ser que es algo que usted ha contado a un montón de gente varias veces. El año pasado, creo, hace 2 años, fuimos a Pulapanzac y hicimos el canopy sobre esa cascada y era bien bonita, era algo memorable, pero era una sola vez. Puede ser que lo voy a hacer otra vez, pero no estoy haciéndolo cada año pasando a hacerlo. Pero ellos deben hacer esta cosa para que pudieran recordar frecuentemente, no solamente para ellos, pero para todas sus generaciones. Que es algo que Dios quiere que ellos no se olvidan. Que no solo es una memoria, pero es una memoria con implicaciones que siguen adelante. Es para que ellos recuerden frecuentemente, que no solo es un recuerdo, pero es un proceso de no olvidar. Y es importante que nosotros notamos esa verdad, que ellos deben hacerlo de manera perpetua, porque eso muestra que Israel es muy parecido a nosotros. Que nosotros somos gente que olvidan fácilmente. Que nosotros somos gente que somos lentos a veces a recordar la misericordia de Dios en nuestra vida.
A veces nosotros salimos de escuchar la palabra de Dios y en la tarde estamos quejándonos de las providencias de Dios en nuestras vidas después de escuchar de qué tan bondadoso ha sido nuestro Dios en darnos gracia. Y es casi, puede ser que ni llegamos al carro, solo llegamos al café y pan y alguien nos dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y empezamos con las quejas. Esto y esto y esto y esto. Y es como, pero Dios, bueno es Dios, va. Porque nosotros somos gente que tan rápido olvidamos lo que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Entonces, Él pone esta ordenanza para que nosotros, que Israel, podía recordar lo que Dios había hecho con ellos. Que seguían recordando. Porque la tendencia del ser humano es ser alguien que siempre vea lo que está pasando en el momento y olvidar a un Dios todopoderoso que tiene un plan, que ha dado su palabra, que va a cumplir lo que Él ha dicho y que va a seguir siendo fiel. Y nosotros solo vivimos en vista de lo que está enfrente de nuestra cara normalmente. No pensando en un Dios que es soberano de todo lo que está pasando en nuestras vidas, aun cuando es difícil. Aun cuando es algo que no entendemos. Y Él dice que ellos deben celebrar por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Pero también en versículo 24 dice lo mismo. Y guardarán esta ceremonia, hablando de lo de levadura, como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Es algo que ellos deben seguir haciendo, pero es interesante que va más específico cuando dice generaciones en versículo 14, pero en versículo 24 dice para sus hijos para siempre. Para que sus niños van a aprender de ustedes estas cosas. Que ellos van a aprender en el proceso de estar con ustedes. Y mire que casi tenemos los primeros catecismos que existen en la palabra de Dios aquí en esta sección. Porque cuando enseñan a sus hijos, versículo 25 dice, cuando entren a la tierra que el Señor les dará como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Que los niños van a tener pregunta. ¿Qué está pasando, papi? ¿Por qué estamos haciendo esta cosa? Y la respuesta del papá y de la familia es, ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Lo que significa es que Dios nos mostró gracia. Lo que significa es que Dios ha mostrado su gracia con Israel en no darnos lo que deberíamos recibir. Lo que significa, hijo, es que nosotros estamos vivos y nosotros tenemos un Dios con nosotros que siempre está fiel porque Él había dicho que Él va a ser fiel. Porque estamos en este terreno, en esta propiedad. Porque Él cumplió lo que Él había dicho que iba a cumplir. A mí me encanta esa porción de esta sección de versículos 25 cuando dice, cuando entren en la tierra que el Señor les dará como ha prometido. Es seguro. ¿Va a pasar? Es seguro. No hay ojalá que sucede. No va a pasar. Moisés está diciendo, cuando entre. Nosotros hemos leído Éxodo y sabemos que, van por el desierto. Va a pasar un buen tiempo ahí afuera. Nosotros también podemos decir en un sentido, si somos creyentes, hemos salido de esclavitud de nuestros pecados, pero vivimos esperando esa promesa. En el desierto, en un sentido, esperando que lleguemos a la eternidad con nuestro Cristo. Entonces, en un sentido, es decir, que va a pasar, es ya hecha porque Dios ha prometido. No porque ellos van a ser buena gente cuando están en el desierto. No porque ellos merecían recibir esa gracia. No porque ellos son suficientes,
no porque ellos obedecieron perfectamente, no, porque Dios ha prometido. Como siempre, el actor principal en la palabra de Dios es Dios, no el hombre. Entonces Dios está haciendo, voy a cumplir porque yo soy suficiente en hacerlo. Entonces, de manera de aplicación, la pregunta sería para nosotros si eso es la manera en la cual nosotros confiamos y vivimos en vista de las promesas de Dios diariamente. Que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer. También si nosotros de manera perpetua estamos enseñando a nuestros niños la santa religión que tomamos como uno de nuestros votos cuando bautizamos a los niños, que nosotros vamos a enseñarles, que vamos a involucrarles en el proceso de entender. Esto no es para que más gente llegue a Michelle, para que enseñe en escuela dominical, pero es parte de ese proceso también. Que nosotros hemos tomado votos a los niños de nuestra iglesia. Y debe suceder que a veces cuando estamos pasando el pan y el jugo, los hipotes van a ver a nosotros y decir, y papi, ¿y ese merienda de qué es? ¿Y por qué no lo puedo tener? Porque significa algo. Significa que Cristo es suficiente. Que su papi no es su Dios, pero Dios es el único Dios. Que he sido rescatado por pura gracia, no por algo en mí. Que mami y papi saben que nuestra salvación viene de afuera, de alguien más. O puede ser que han tenido la experiencia de sentarse con un nieto, una nieta, o alguien no podía sentar con toda su familia y tiene un chihuín de la iglesia a la par tuyo. Y ellos vean también y preguntan. En un sentido es dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Es empezar el proceso de dar catecismo a los niños. Niños, yo quiero que ustedes estén presentes cuando tomamos la cena del Señor, siempre. Porque yo quiero que ustedes sepan lo que significa nuestra salvación. Que un día da testimonio. Que este pan y jugo muestra a ti una necesidad por Cristo. Y que sus padres no son suficientes. Que su única esperanza es Cristo. Niños, nosotros queremos que ustedes un día toman la cena del Señor con nosotros. Que dan testimonio de su fe. Pero debe ser una ordenanza y eso es porque ustedes pueden ver y pensarlo en Cristo Jesús. Era durante la Pascua cuando Cristo estaba yendo a la cruz. Él estaba dando pan y levadura, pan sin levadura y vino, diciendo esto es mi cuerpo y mi sangre. Es en un nuevo pacto. Deben hacer esto en memoria de Él. Eso es porque cuando nosotros comemos y nosotros tomamos, estamos diciendo casi lo mismo que la Pascua representaba, que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Nosotros necesitamos un Salvador. No es que esto de manera mística cambia el cuerpo de Cristo. No, eso no está pasando. Pero espiritualmente está pasando algo. Eso es porque hoy confesábamos esto de la confesión. Dice, este sacramento debe ser observado en su iglesia hasta el final del mundo con el propósito de conmemorar perpetuamente el sacrificio de sí mismo en su muerte. Eso es porque lo hacemos en la iglesia. Lo hacemos frecuentemente para recordar y mostrarnos a nosotros mismos que nosotros dependemos de alguien más para nuestra salvación. Es tan importante saber que esta ordenanza está diseñada, familia, para enseñarnos nuevamente el Evangelio de manera visual. Y también de manera que nosotros podemos probar. El pan y el jugo es una muestra de la gracia de Dios. Que usted puede ver, tocar, poner en su boca y entender mi salvación costó algo. Soy recibido no por mí,
pero por Cristo. Esa ordenanza enseña eso, semana por semana. Yo sé que Rudy está pensando, eso es porque debemos hacerlo todos los domingos. Y en un sentido, no sería algo malo. Porque somos gente que olvidan frecuentemente y muy rápidamente. Y es Dios mostrándonos gracia. Entonces, la primera cosa que veamos en este texto es una ordenanza perpetua. Después, veamos pan sin levadura y quién puede tomar. En versículo 15 hasta 20, veamos todo este proceso de sacar la levadura de la casa y que deben celebrar 7 días, comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Entonces, hay dos maneras de entender esta cosa. Podemos decir que cuando habla del reino de Dios, a veces Cristo habla del reino de Dios en los evangelios como levadura, que empieza y causa efecto de manera sutil en las cosas. Entonces, levadura no solo puede significar algo malo, puede ser que significa algo bueno. Pero también tenemos que Cristo mismo habla de los fariseos y la levadura de los fariseos y su enseñanza entrando a los seguidores de Cristo. Y también leemos en el Nuevo Testamento que un poco de levadura toca a toda la masa. Entonces la idea es que puede causar corrupción a toda la cosa. Entonces veamos que levadura no es la cosa, pero es una muestra que lo que hace, toque todas las cosas. Y ellos deben quitar la levadura de su casa. Y veamos en el texto que esto no debe ser tomado por extranjeros. El versículo 19 al final, ya sea extranjero o nativo del país, si ellos tienen leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel. Pero si vayan adelante, hablando de esto, en versículo 43 dice, y el Señor dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que los circunciden, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Si se ha de comer cada cordero de un mismo, no sacarán nada de la carne. Y dice, toda la congregación de Israel celebrará 48. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa. No podían tomar sin la señal de circuncisión. Entonces, eso es parte de cuando nosotros estamos cercando la cena del Señor y decimos, si no ha sido bautizado, es una manera de decir, bautismo y circuncisión se conectan en Colosenses 2, podemos verlo en el Nuevo Testamento, si no ha sido bautizado, no pueden tomar. Esto es Dios diciendo, el extranjero no puede recibir si no ha sido, tenía que tener el señal de la promesa de Dios sobre ellos para tomar la cena del Señor o tomar esta Pascua. Entonces es una conexión, una manera de cercar la Pascua y decir, esto no es para todos. Eso es porque cuando tomamos la cena del Señor, esto es la cena del Señor, es para cualquier creyente. Pero no es para no creyentes. No es para ellos que no han confesado a Cristo y no han dado testimonio de su fe. Es una manera que Dios pone algo y eso es algo que veamos en este texto. Pero a veces la otra cosa que debemos preguntar es ¿por qué esto de levadura? Es una muestra que esta levadura, el pan de levadura es algo de mostrar que puede tocar cada área de su vida. Y estaba disfrutando bastante un pastor que habló de esta idea porque tenían que sacar toda levadura para que nada se echa en su pan. No existe en la casa. Pero me gustó lo que el pastor dijo. La idea era mostrar que levadura cuando entra toca a todo.
Y no era solo para sacarlos de la tierra egipcia, pero era para sacar egipcia de sus corazones. Sacar levadura de nosotros, en ese sentido, que no tenemos levadura, es sacar el mundo de nosotros también. Cada vez que venimos a la iglesia es un recordatorio que nosotros pertenecemos a Cristo y nadie más. Que el mundo no va a definir lo que nosotros hacemos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos. Que sacar esa mentalidad egipcia es mostrar que ellos pertenecen a Dios. Vamos a sacar todo de la casa. Toda esta levadura. Cuando ellos se van de Egipcio, como recordatorio, se van de Egipto, la idea es que ellos deben dejar todas esas cosas atrás. Los dioses que han agarrado, los deseos, los planes. Cuando nosotros pertenecemos a Cristo, Él cambia lo que nosotros anhelamos. Cambia cómo vivamos. Cambia lo que nosotros queremos. Es decir, que tengo un nuevo dueño. No es Aarón, no es los deseos, no es mi pecado. Es Cristo mi única esperanza. Eso es lo que significa cuando está hablando de sacar toda la levadura de la casa para mostrar que Cristo es suficiente. O Dios es suficiente. Que ellos deben tener Egipto sacado de ellos. Y eso es difícil. Porque vivimos en un mundo todavía. Pero sucede de manera tan sutil en nuestras vidas. Las maneras que hablamos como el mundo, que pensamos como el mundo, que actuamos como el mundo, cómo tratamos a la gente y usamos esa idea. Los demás tratan así. Ellos dicen esas cosas. No. Eso no importa. Lo que Dios dice es lo que importa y cómo deben vivir. Pero la tercera cosa que debemos ver en el texto es obediencia. Obediencia. En versículo 28, después de teniendo todo esto de lo que Dios ha dicho y Moisés diciéndoles lo que deben hacer, y vamos a ver al final lo de la sangre y el hisopo y todo lo que estaban haciendo. Versículo 28 dice, los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Si usted piensa que el evangelio significa que usted puede vivir como usted quiera, eso no es lo que el evangelio enseña. El evangelio enseña que nosotros hemos sido recibidos y salvados por pura gracia. No había nada en nosotros. Pero donde dice Efesios 2, la idea que debemos andar en las buenas obras que Él preparó de antemano, nosotros debemos vivir de una manera santa para la gloria de Dios. Ellos de verdad tenían que ir a hacer la cosa que Dios había mandado que ellos deberían hacer. Ellos no podían decir, vamos a pensar en poner sangre sobre el dintel y las postas. ¿Qué hubiera sucedido si ellos solo pensaban, tenían la buena intención de hacerlo? Su primogénito hubiera muerto. Eso es lo que hubiera sucedido. Pero ellos lo hicieron en buena, él lo quería hacerlo en su corazón. Ok. Eso no es obediencia. El deseo de hacer lo correcto y de seguir haciendo lo malo no es hacer lo correcto. Es todavía vivir para mí mismo como mi propio Dios. Mire, ellos hicieron lo que Dios había llamado a ellos a hacer. Si Dios te llama a dejar de fornicar con su novia o una chica o un hombre, no es opcional o tener la intención de hacerlo. Es hacerlo. Si es honrar a sus padres, si es no matar, si es no tener adulterio, si es no codiciar, si es
guardar el día del Señor. La intención, el deseo no es suficiente. Quería hacer esa cosa, pero no lo hice. Ok, entonces todavía es desobediencia. Si yo digo a mi niño, limpia su cuarto, y después llego al cuarto y es un relajo de legos sobre el piso, puede ser que estoy contándole algo que ha sucedido hace pronto. No es suficiente decir, pero papi es que tenía la buena intención de hacerlo. En mi mente limpié mi cuarto. Qué bueno que en su mente hiciste eso. Los legos que yo paré sobre ellos en la oscuridad de su cuarto y casi grité cosas que no debo gritar como creyente, significa que no limpió. El evangelio, por la gracia, es importante notar esto. Al final de 27, y el pueblo se postró y adoró. Sale de adoración. Obediencia no sale de solo puro hacerlo, sale de asombro de lo que Dios ha hecho. Sale de porque Cristo tomó forma de siervo para morir por Aarón. Porque fui escogido, porque fui rescatado, porque fui aceptado. No hay razón. Asombro, adoración causa que quiero obedecer a mi Dios. Eso es lo que causa acá. Ellos no solo están obedeciendo, han entendido la gracia que ha sido mostrado a ellos. Eso es porque quieren vivir para la gloria de su Dios. Hermanos, hermanas, familia de la fe, si son creyentes, su obediencia nazca en esa idea de quién es su Dios y qué tan grande es su Dios. El Dios Todopoderoso, el que creó el mundo en 6 días y en el 7º día descansó y hizo todo por su propia boca. Y la Trinidad estaba ahí en ese momento. Ese mismo Dios tomó el segundo persona de la Trinidad, tomó forma de siervo y vino y murió y resucitó y está a la diestra de Dios como su sumo sacerdote. Eso debe causar asombro. Eso debe causarme cantar los cantos que cantemos y decir, aleluya, mi vida es Cristo. Debe causarnos pensar, quiero obedecer porque entiendo lo que Él ha hecho. Esposas deben someter a sus esposos porque Dios te llamó a hacerlo. Hombres deben guiar a su casa como Cristo a la iglesia, muriendo a ti mismo para servir a su esposa como Cristo, porque Él te llamó a hacerlo. Y cuando no lo hagas, pedir perdón. Padres deben guiar a sus niños en el camino de la fe. Y cuando fallas, pide perdón a sus niños. ¿Cuándo fue la última vez que has pedido perdón a sus niños? Esto muestra que usted es pecador también, entonces sus niños deben escuchar de ti. Soy pecador y pequé contra ti así hoy. Niños, eso no es para que ustedes vayan a la casa y dicen, el pastor dijo, mire, ustedes deben pedirme perdón, papi, si han pecado contra ti. Familia, la idea es obediencia de lo que la palabra de Dios enseña, nace de entender el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Ellos deben enseñar a sus niños, y veamos en versículo 22. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los 2, el Señor pasará de largo aquella puerta. Porque
pasará cada casa. No es porque limpiaron perfectamente su casa de la levadura. No es porque eran israelitas. No era porque ellos eran los meros y merecían esas cosas. El texto dice, pasará, pues el Señor pasará, ¿por qué? Cuando vea la sangre en el dintel. Es por la sangre, no por las personas en la casa. No es por tu apellido que has sido recibido. No es por tus trabajos o por tu éxito o por quien tú eres o por tus buenas obras o porque usted puede decir yo soy alguien que ha hecho esto y esto y esto y esto. Tenemos el joven rico que decía al Cristo mismo, todo eso he cumplido. Qué arrogancia decir eso a Cristo. ¿Soy suficiente? Entonces, vende todo y sígueme. Oh, espérate, Dios, yo tengo otros planes. Pero entrar, dice, ocupo a alguien más. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, es decir, estoy cubierto por la sangre de Cristo y eso es mi única esperanza. Nada más. Es la sangre de Cristo que me ha bautizado en un sentido y ha quitado todas mis iniquidades y me ha dado esperanza. Es lo mismo para usted si sos creyente. La razón por la cual sos creyente es por la sangre de Cristo Jesús. Pero si no sos creyente, este Cristo también ofrece su sangre a ti también. A decirte, venir, descansar bajo la sangre de Cristo. Póngase en la casa donde la sangre está pintada sobre el dintel y sobre las postas y quédese adentro. Porque solo en ese lugar va a pasar por alto nuestro Dios y su ira. Eso es porque cuando nosotros hoy tenemos esta gran oportunidad a tomarlas en el Señor, es una manera de descansar en esa verdad. Que estamos diciendo a nosotros mismos, a mi corazón y mi mente tan lleno de esa tendencia de olvidar, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para mi esposa, para mis niños, para mi futuro, para mis planes, para mi trabajo, para mi matrimonio, para mi pasado, qué cosas han pasado. Cristo es suficiente. No significa que las cosas se van a mejorar de inmediato. Puede ser que sean peor. Pero esta ordenanza perpetua es para que nosotros recordamos que Él siempre está con nosotros. Y siempre va a ser fiel. Porque Él va a llevarnos a la tierra que Él ha prometido. Lo vamos a ver, hermanos. Lo vamos a ver si somos creyentes. Eso es su esperanza hoy y todos los días. Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Las cosas que no eran de ti, oh Dios, que hubieran caído sobre oídos cerrados. Pero las cosas que eran de ti, oh Dios, que entren a nuestros corazones y nosotros podamos masticar sobre esas cosas toda la semana, oh Dios, recordando que nuestro Dios es suficiente. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.